y hasta aquí hoy nos ha ayudado el Señor. Así que me alegra compartir con ustedes, hermanos, esta hermosa palabra que es fuente inagotable de vida y de bendición. Hoy, como es costumbre, también tengo la Biblia abierta, pero ya en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 45. Es un mensaje a Baruc. Baruc era un personaje bien interesante, era un hombre de mucha proyección, de gran influencia, era prominente y a él Dios le mandó un mensaje a través del profeta Jeremías. Dice así el capítulo 45 de Jeremías, verso 2. Así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y escuche la pregunta que le hace Dios a Baruc. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Oiga qué hermosa palabra. En medio de esta crisis, algo así, en medio de esta destrucción, tú, Baruch, estás buscando para ti grandezas, o sea, estás buscando ambiciones, quieres ser prominente, quieres seguir siendo famoso. No, no es hora de buscar grandezas, no las busques, porque ha llegado el mal sobre toda carne y la promesa que le hizo Dios a Baruch fue, daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Dicho de otra manera, no te preocupes en medio de la crisis, en medio de la destrucción, tampoco te ocupes buscando para ti grandezas, ser prominente, ser grande, llenarte de ambiciones. No, lo que voy a hacer contigo es que en medio de esta crisis te voy a dar tu vida por despojo, o sea, te voy a dar tu vida como un regalo, como un botín para que la disfrutes. Ese más o menos es como el modo de interpretar ese pasaje. Ahí lo que vemos es una concesión de una promesa para esos lugares y momentos difíciles en los que podamos encontrarnos. Porque la vida es así, la vida está llena de momentos difíciles, también momentos muy agradables, es una vida de altibajos. Hoy estamos arriba, mañana abajo, pero igual arriba o abajo estamos en la bendición de Dios. Esa promesa que le hizo Dios a Baruch a través de Jeremías es una promesa que le aseguraba la vida en medio de las mayores opresiones. Por eso es que le dice, es una vida por botín, o sea, de toda esta guerra, la ganancia que vas a obtener es que vas a quedar con vida. ¿Qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más quieres que esta guerra se acabe si no es para que termine la guerra y tú quedas con vida? Ese es el botín, ese es el premio de haber confiado en mí en los momentos difíciles. Creo que esa lección hoy para nosotros cae como anillo al dedo, perfecta. Es decir, este tiempo de dificultad no es para uno agrandarse, llenarse de ilusiones, de empezar a tener ambiciones. No es el momento. El mensaje para Baruch es el mismo para nosotros hoy. No es hora de buscar grandezas. Más bien, espera en las promesas de Dios y lo que te voy a dar de regalo
al final de esta batalla va a ser que vas a quedar con vida. Amén. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Así que puede adaptarse muy bien a estos tiempos en los que vivimos, los cuales se hacen de verdad difíciles a medida que nos acercamos a esa segunda venida del Señor, a esos tiempos de tribulación, pero por sobre todo al momento del arrebatamiento de la iglesia. Aquí, hermano, usted y yo que conocemos la palabra de Dios, sabemos que todo esto es principio de dolores, que las épocas difíciles van a seguir apareciendo y con certeza se acabará esta crisis, habrá un tiempo de reposo, de calma, tal vez, y volverá otro problema. Esto es como las olas en el mar, que viene una ola fuerte y pega duro contra la playa, contra las rocas. Parece que se aquietara el mar un momentito, pero allá a lo lejos se está formando la otra ola. Esto es normal para estos tiempos en los que estamos. Pero bueno, ¿qué quiere decir una vida por botín? Hay otra versión antigua que dice una vida por despojo, o sea, que es lo que uno logra obtener después de la guerra. Eso significa que es el arrebatar una vida de las mismas mandíbulas del destructor. Algo así como cuando el rey David, ¿te acuerdas que la Biblia habla de David que se enfrentaba al león o al oso? Y si veía que en el león había agarrado una de sus ovejas, él se iba, enfrentaba al león y le quitaba el cordero de su boca. Eso se llama una vida por despojo. Ahora, no quiere decir que la vida por botín sea un apartamiento del ruido de la batalla o de la presencia de nuestros enemigos, no. Estaremos ahí en medio del rigor de la batalla, en medio de la dificultad que el mundo tiene. La iglesia va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Pero el Señor dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Cuando dice tribulaciones, se refiere precisamente a estas épocas de dificultad, y el Señor no le prometió a la iglesia que no iba a estar en estas épocas difíciles, pero sí le prometió que lo iba a librar. Amén. El Señor no le prometió a Israel que no se iba a encontrar con un mar rojo, pero cuando apareció el mar rojo lo pasó en seco. No le prometió que no iba a haber un río Jordán impidiendo el paso, pero cuando apareció el Jordán, el Señor abrió camino. Así que el Señor a nosotros como hijos de Dios nunca nos ha prometido que no vamos a estar en medio de dificultades. Claro que sí, lo que Él prometió es que nos librará de esos momentos difíciles, que nuestra vida será como rescatada, como el botín que se le rescata al tirano. Así que es como una mesa, como decir que el Señor nos hace una mesa en medio de nuestro desierto, como un refugio. Es decir, el Señor dice, viene la tormenta, pero aquí yo te preservo, aquí está este refugio. Es como la fortaleza entre nuestros enemigos, como una vida conservada en medio de esa opresión que a veces llega. El apóstol Pablo en un momento dado también estuvo en su situación crítica y difícil, y 3 veces oró al Señor para que el Señor le quitara ese aguijón que tenía. Era como una lucha difícil, como una situación compleja, como un tormento permanente, pero no, la espina se le quedaba ahí metida. El Señor no le quitó la espina, se la dejó metida y le dijo, bástate mi gracia. Y con esa gracia él se pudo sostener, aunque la Biblia da a entender que siempre tuvo esa espina ahí metida, era el aguijón que él tenía. Pues hermanos, si nos toca pasar el tiempo con este aguijón aquí metido, pues que Dios nos dé la fortaleza para soportarlo,
y para entender que somos débiles y que dependemos exclusivamente de Dios. Uno a veces le clama a Dios y con frecuencia le dice: Señor, libértame de estas calamidades. Señor, libértame de estos problemas. Y creemos que el Señor pues lo va a hacer. Pero yo te quiero hacer una invitación en esta mañana, pues para que oremos de otra forma. No le digamos: Señor, libértame de estas calamidades, sino transfórmame en lo que yo debiera ser delante de ti en medio de esta calamidad. ¿No te parece que es diferente? Una cosa es decirle: Señor, líbrame de estas calamidades, y otra es decirle: Señor, en medio de esta calamidad, transfórmame para ser y vivir como a ti te agrada. Que nos toque, hermano, vivir aquí el tiempo que dure en las dificultades, no hay problema. Lo importante es que el Señor nos sostenga y nos cobije. Entonces aquí lo complicado no es cuánto tiempo va a durar la dificultad, sino si el Señor nos sostiene y nos está cobijando. Así que aquí la clave es permanecer en medio de los problemas, en medio de las adversidades. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminen sin que nos cause ningún daño. Porque ese será nuestro testimonio más adelante. Mañana podremos decir y contárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, que Dios nos guardó en el tiempo de la crisis. Lo que pasa es que hay que estar ahí y sostenernos en pie hasta que pase la tempestad. Ejemplos bíblicos. ¿Cuántos días estuvo el Señor en la presencia de Satanás en el desierto? 40 días, 40 noches estuvo el Señor ahí en la presencia de Satanás, siendo tentado y bajo esa prueba de circunstancias especiales, porque su naturaleza humana estaba debilitada por la falta de alimentos y el descanso. Pero miren que él soportó los 40 días de encierro. Así que el encierro no es de ahora nomás, hermano. Hasta el mismo Señor Jesús le tocó encerrarse 40 días y 40 noches en un desierto, enfrentado a Satanás. Y terminó la cuarentena, terminó esa época de encierro. ¿Y cómo salió el Señor de allá? Victorioso. Así que la clave es permanecer. Cuando los amigos de Daniel, los hebreos, los 3 hebreos, los llevaron al horno, la Biblia dice que ese horno fue calentado 7 veces más de lo que era costumbre. Pero la pregunta es: ¿el Señor los dejó caer al horno? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Sí, ellos cayeron al horno. Es que el Señor no les cerró el horno. El horno permaneció abierto y las características del tormento eran evidentes. Así que el Señor no los libró de caer allá, sino que los libró allá, en medio de la tortura y en medio del sosiego. Ellos estuvieron perfectamente bien, porque ni un solo cabello de su cabeza se les quemó. Esa es otra lección para nosotros supremamente importante. El hecho de que uno esté en medio de la crisis no quiere decir que Dios nos haya abandonado, sino que Él, ahí en medio de la crisis, Él nos va a guardar. La otra pregunta es: ¿te acuerdas cuando Daniel estuvo con los leones en el foso? ¿El Señor hizo que los leones se fueran o que a Daniel no lo tiraran? Él pudo hacerlo, pero no. Daniel pasó la noche entera. Estaba sentado entre los leones, y cuando fue sacado de allá, de ese pozo, de ese antro, no tenía en su cuerpo la menor herida. ¿Por qué? Porque él creyó en su Dios. Daniel no se desesperó. Él cayó allá estaban los leones hambrientos. Y alguien dirá que fue una noche interminable, posiblemente, pero Daniel confiaba en Dios y la noche
terminó. Así que ellos moraron en la presencia del enemigo, en medio de la crisis, en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque moraban en la presencia de Dios. Así que hoy, hermano querido, el mensaje es ese. El mensaje para Baruch es el mismo para nosotros. Estamos en una época de crisis y a Baruch, que era un hombre con tantas ambiciones, un hombre tan formado, tan especial, con tantas capacidades, que tenía un proyecto de vida enorme, el Señor le dijo: y tú en medio de esta crisis estás buscando para ti grandezas, no las busques. Lo que te voy a dar, en vez de tantas grandezas, es que te voy a sostener con vida. Esa vida es un botín que vas a sacar de la guerra. Pues hermano querido, seguramente usted y yo tenemos tantas ilusiones en la vida, proyectos de vida, tenemos ilusiones con tantas cosas, pero en el momento no nos pongamos a pensar en eso. No busquemos para nosotros hoy grandezas, más bien digámosle: Señor, regálame mi vida como botín. Así como David arrancó del hocico del león al cordero, arráncame tú también de esta crisis, y que cuando todo esto se acabe, esté yo con vida para seguir adorándote y sirviéndote hasta lo último. El pastor Héctor Betancourt les desea un día maravilloso, bendiciones para todos, y comparta este mensaje, hermano, porque puede ser de gran bendición para otros que lo escuchen. Mañana, Dios mediante, más maná en el desierto.